Salmo 140. Hoy vamos a estar meditando en el Salmo 140. Dice las Sagradas Escrituras: al músico principal, Salmo de David. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame del hombre violento, los cuales piensan males en el corazón, cada día urden contiendas. Aguzan su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios, Selah. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, guárdame del hombre violento, los cuales han pensado trastornar mis pasos. Los soberbios me han escondido lazo y cuerdas, han tendido red junto a la senda, me han puesto trampas, Selah. He dicho a Jehová: Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Señor Jehová, fortaleza de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de las armas. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus maquinaciones, para que no se ensoberbezca, Selah. En cuanto a la cabeza de los que me rodean, la maldad de sus labios los cubra. Caigan sobre ellos brasas, Dios los haga caer en el fuego, en profundos abismos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre violento a golpes. Yo sé que Jehová mantendrá la causa del afligido, el juicio de los menesterosos. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Qué salmo, ¿no? Lleno de contrastes. Como siempre, el contraste entre el justo y el malo. Eso fue lo que empezamos a ver en el Salmo 1, ¿verdad? El contraste entre el justo y el malo. Bueno, no sé si recuerdan, en el Salmo 139, David hizo una oración imprecatoria de angustia. Miren, vamos a regresar por favor a los versos 19 y 20. Dice: si mataras, oh Dios, al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Entonces, estos dos salmos nos muestran que los adversarios del salmista, que es el rey David, el escogido por Dios, se han incrementado notoriamente. Él ha sido ungido para ser rey de Israel, por cierto, para ser el rey típico, el rey que tipificaba al Mesías, para ser el rey que tipificaba a Jesucristo. Por lo tanto, los enemigos de este rey justo en realidad eran los enemigos ¿de quién? De Dios. Eran enemigos del pacto, enemigos de la redención, enemigos de Cristo, enemigos de la iglesia. Y esa es la razón por la cual el salmista considera que lo más justo, lo más puro, lo más santo, lo más armonioso con la voluntad de Dios es clamar a Él para que libre a su pueblo de estos hombres perversos que de una forma constante están calumniándolo, están deliberadamente, están yéndose contra Dios y contra su Cristo al irse contra el rey. Entonces, el Salmo 140 continúa con la misma tónica. Es un salmo de clamor.
Es un salmo de clamor para el que está angustiado. Es un salmo de súplica desesperada frente al ataque desenfrenado y constante de fieros enemigos que no estaban dando descanso al alma del rey. Realmente él fue perseguido como una perdiz en medio del desierto, en los valles, en las montañas. Y cuando él estaba ya en ese momento de profunda angustia, entonces él clama angustiado al Padre y dice: Dios, necesito que me des protección. Y con este ruego, siendo que él era un tipo de Cristo, entonces él está ofreciendo a Dios la sal de la fe con la cual se sala a este mundo. ¿Por qué? Porque en este ruego él está exaltando a Dios como el protector de los oprimidos. Sí, como el Dios de su pueblo, el defensor del pueblo de Dios. Y entonces David le pide en el versículo 0, le pide a toda la congregación que cante este himno frecuentemente. Oigan, le pide que hagan bien, porque él se lo da al músico principal. Quiero que en la casa de Dios cantemos esta canción, porque esta es una canción, este es un salmo en el cual se exalta de una forma especial a Dios como protector de su pueblo, que escucha los ruegos de su pueblo y de una forma especial como el Dios que castiga al malo en respuesta al clamor de su pueblo. Sí. Y este es un salmo que nos lleva o que nos concede la visión de lo que va a pasar en el infierno. Sí. Así que es un salmo de consuelo y a la misma vez es un salmo de advertencia para el impío. Y algo clave que nos enseña aquí el salmista es que cuando él estaba cargado en su corazón contra los adversarios del reino, que eran los adversarios del rey, él llevaba esa carga al trono de la gracia por medio de la oración. Y esa carga la dejaba en el trono de la gracia. Que Dios se encargue del resto. Yo presento delante de Él mi súplica para que Dios se haga cargo de este asunto. Y cuando transmito esta carga al trono de la gracia, por medio de la oración, a pesar de que los adversarios sigan, yo puedo servir a Dios de una forma libre y me puedo gozar en Él. Hoy vamos a estar viendo el grito suplicante de un alma perseguida. El grito suplicante de un alma perseguida, y nos vamos a enfocar en 3 pensamientos centrales que desarrolla el salmista. Versos 1 al 5, descripción de los perseguidores y sus acechanzas. Y si se dan cuenta en los versos 6, 7, 12 y 13, la confianza en el Dios que libra de los perseguidores. Y versos 8, 9, 10 y 11, imprecaciones contra los perseguidores. Así que vamos a estar viendo entonces el primer pensamiento, descripción de los perseguidores y sus acechanzas. Vamos a hacer la lectura nuevamente, versos 1 al 5. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame del hombre violento, los cuales piensan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzan su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, Selah.
es decir, meditemos en esto. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, guárdame del hombre violento, los cuales han pensado en trastornar mis pasos. Los soberbios me han escondido lazo y cuerdas, han tendido red junto a la senda, me han puesto trampas. Selah, meditemos en esto. El salmista dice: líbrame, oh Dios. Guárdame, oh Dios. Ese es el clamor profundo de alguien que está pasando por una gran dificultad. Líbrame, guárdame. Y en el caso de este rey, como dije, era una incesante y hostigante persecución de enemigos del reino. Pero este rey, que tipificaba a Cristo, ya sabía que luego Jesucristo, su Hijo, pero quien a la misma vez era su Señor, nos iba a enseñar a los cristianos a orar diariamente diciendo: líbranos del mal. Dicen los expertos en griego que se debiera traducir más bien: líbranos del maligno. Y entonces este Salmo 140 es una ampliación de esa petición que está en el Padre Nuestro. Líbranos del maligno. El rey no menciona aquí a ninguna persona en particular por su nombre, pero él sí los describe. Y él dice: oh Dios, líbrame del hombre malo, del hombre violento, del hombre impío, del hombre soberbio. Y esto representa a toda la gente mala y perversa que hay en la tierra, los cuales se complacen en hacerle el mal a otros. Se complacen en hacerle el mal a otros. Y entonces, ¿qué debe hacer el justo, el piadoso, el menesteroso, el pobre, que está sufriendo bajo la mano perversa de estos malos? El salmista entonces nos dice: ora el Padre Nuestro. Clama a Dios, clama al cielo. Líbranos, Padre nuestro que estás en los cielos, líbranos del mal, líbranos del maligno. ¿Y por qué Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con el maligno o con el mal que nos asedia? Bueno, Dios en su decreto permitió que el mal entrara en el mundo. Bueno, Dios pudo destruir a Satanás antes de que tentara al primer hombre, pero Dios no lo hizo. Dios pudo aniquilar a Adán y a su esposa y crear dos nuevos seres humanos, pero Dios consideró que era muy sabio en sus planes eternos permitir que el mal entrara en su mundo bueno. Y este mal nos acompañará. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea encapsulado y condenado para siempre en el infierno. Cuando Satanás sea condenado para siempre en el lago de fuego y junto con él todos los que se complacen en la maldad. Mientras tanto, los malos siguen haciendo daño. Y en ocasiones Dios permite que este daño sea contra los creyentes. Nosotros no podemos frustrar las astucias del enemigo, pero el salmista sabe que el Señor puede librar a los santos. El Señor libra a los suyos, que Él puede mantenernos, si Él quiere, fuera del alcance del enemigo. Y si el enemigo
nos ataca el salmista, sabe que Dios puede sostenernos cuando estamos siendo angustiados por la fuerza de su maldad. Que Dios puede rescatarnos cuando nuestro destino pareciera ser una muerte decidida. Como que ya estamos al punto del precipicio, como que ya no hay esperanza. De allí nos rescata Dios. Que Dios nos da la victoria cuando la derrota pareciera ser segura. Y en todos estos casos, si Él no nos salva del hombre malo, nos guarda del mal. Sí, el piadoso, dice la Biblia, sufrirá persecución. Y estamos siendo asediados por los malos de muchas formas. Somos objeto de burlas, ¿sí? Contra nosotros piensan males y entretejen trampas para que el cristiano caiga. Levantan contra nosotros contiendas, chismes, murmuraciones, calumnias ponzoñosas como la serpiente. Hay otros que son capaces de hacernos violencia y cuando ven que continuamos firmes, buscan la forma de hacernos tropezar. Preparan trampas, es lo que dice el salmista. ¿Por qué? Y uno dice, ¿por qué? Porque el impío no se siente cómodo al lado de un justo. El impío no se siente cómodo al lado de un justo. ¿Por qué? Porque la luz de la vida de justicia del justo expone los pecados del impío. Y por eso dijo Cristo, el mundo me odia. No quiere la luz porque la luz muestra sus pecados. Así que el impío busca silenciar a la iglesia. El impío busca silenciar al evangelio y hará todo lo que está a su alcance. Y eso es lo que el diablo hace constantemente por medio de los suyos. Recordemos, cuando Dios crea al ser humano y lo crea bueno, el diablo no se quedó tranquilo. Él era malo, el hombre bueno. Él fue arrojado del cielo y el hombre estaba en Edén, el paraíso de Dios. Y él no descansó hasta que tentó al hombre y entonces este hombre cae en desgracia. ¿Recuerdan al diablo los celos que tuvo con Job? Un hombre santo, rodeado de la gracia y la bendición de Dios, no descansó hasta afectarlo a él y a los suyos, y Dios se lo permitió. David iba bien en su reinado, y el diablo lo tentó con el tema del censo. Y el diablo es tan malo, tan perverso y tan astuto que incluso pretendió tentar al Hijo de Dios. De muchas formas, la serpiente antigua sigue asediando al pueblo de Dios. Sacudió a Pedro por el permiso de Dios. Por el permiso del Padre le causó un aguijón en la carne a Pablo. Y muchas veces le impidió hacer misiones. Apocalipsis dice que echó a muchos cristianos a la cárcel. Pero a pesar de todo eso, el poder de Dios, el amor de Dios, guardaron a los santos para que no sucumbieran completamente frente al mal. Dios los guardó. Y esto nos lleva al segundo pensamiento del salmista. Confianza en el Dios que libra de los perseguidores. Miren versos 6 y 7. Y luego 12 y 13. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Señor Jehová, fortaleza de mi salvación. Tú cubriste mi cabeza en el día de las armas.
Yo sé que Jehová mantendrá la causa del afligido, el juicio de los menesterosos. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Cuando él dice, he dicho a Jehová, esto nos muestra que el salmista había convertido en un hábito orar frecuentemente. Frecuentemente, en tiempos de paz y en tiempos de guerra. ¿Por qué? El salmista sabía que si no recibimos la fuerza que produce en nuestras vidas el trono de la gracia, que produce en nuestras vidas la oración constante y perseverante, iba a ser imposible para él mantenerse en pie frente a tantos ataques de los malos. Y que aunque en ocasiones pareciera que los malos siempre se salen con las suyas, que no hay quien detenga el accionar malvado de estos perversos, el salmista sabe una cosa: Dios escucha la oración de los afligidos. Dios escucha la oración de los que claman a Él. Dios sigue siendo la fortaleza, la salvación de los que sufren bajo la mano perversa de los malos. Y entonces él dice, Dios es el casco protector que me protegió cuando me enfrenté con el gigante Goliat. Saúl y el resto iban con guardaespaldas. Yo no tenía ninguna. No fui vestido para la guerra, pero tú, oh Dios, fuiste mi escudo y fuiste mi casco protector. Y el mal no me destruyó. Oh Dios, dice él, obra en justicia para con los menesterosos de la tierra, para con los más necesitados. Esto nos muestra que cuando estamos sufriendo bajo la mano del malo, debemos acordarnos de todos los que sufren bajo la mano de los malos, cristianos o no. Hay un sentido en el cual Dios ama a su creación. Hay un sentido en el cual Dios ama al hombre, no necesariamente salvadoramente, pero Dios ama a su creación, y de una forma especial Dios cuida de aquellos que sufren, que son débiles, que sufren bajo las manos de los fuertes, que son malos. Entonces, ¿cuál es la clave para mantenernos firmes cuando el viento huracanado de la regia tormenta arrecia destructoramente contra nuestras vidas? Estando de rodillas. Es de la única forma. El creyente de rodillas es más fuerte que los más violentos ejércitos. Pero eso nos cuesta aprenderlo. El creyente de rodillas es más fuerte que Satanás y sus hordas de demonios. El creyente de rodillas, con su frente hincada a la tierra, está más alto que cualquier gigantesco problema. ¿Por qué? Porque su oración está en el trono de la gracia. ¿Y hay algo más alto que el trono de Dios? ¿Hay algo más alto que el trono alto y sublime? El creyente de rodillas, aunque sea poco elocuente, aunque no sepa hacer oraciones grandilocuentes, aunque lo que diga de sus labios sea torpe, comparado con la lengua de la serpiente, que es ágil y astuta, aunque sus ruegos sean torpes, al estar de rodillas, esas palabras torpes serán oídas por aquel que puede destruir los planes malvados del diablo y de los impíos. Esa es la importancia de la oración. Y el salmista concluye con unas imprecaciones
contra los perseguidores. Ya entendemos qué es esto de imprecar, ¿cierto? O imprecaciones. En el caso del salmista es un ruego para que Dios castigue a los malos. Esas son las imprecaciones. Miren versos 8, 9, 10 y 11. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus maquinaciones para que no se ensoberbezca. Selah. En cuanto a la cabeza de los que me rodean, la maldad de sus labios los cubra. Caigan sobre ellos brasas. Dios los haga caer en el fuego, en profundos abismos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre violento a golpes. Bueno, la historia nos muestra, y usted se ha percatado, hay algunos impíos que son tan perversos y orgullosos y engreídos y tan confiados en sí mismos que se atreven a encomendarse a Dios para hacer sus fechorías. Sí. Y hay otros que, aunque no tienen el nombre de Dios en sus malvados labios, esperan que de alguna forma la suerte o la providencia o algo sobrenatural los ayude y proteja mientras hacen el mal. Por lo tanto, el salmista se adelanta a esos malos y va al trono de la gracia, porque él sabe que si hay alguien que tiene control sobre todo, sobre el bien y sobre el mal, es Dios. Y entonces él va al trono de la gracia y le dice: Dios, destruye los planes de los malos. Un cristiano puede orar así. Debiera hacerlo todos los días. Líbranos del mal implica eso. Dios, destruye los planes de los malos. Dios, no permitas que los perversos prosperen en sus perversidades. Que el camino de los malos sea entorpecido. Que haya confusión en medio de sus acechanzas. Todo eso está incluido en mas líbranos del mal. Bueno, Dios puede permitir que durante cierto tiempo los planes de los malos prosperen, y lo hemos visto y lo estamos viendo. Dios, por razones sabias que nosotros desconocemos, puede permitir que el mal prospere. Pero debemos orar para que no sea así. No vamos a cambiar la voluntad del Padre, pero sí conocemos la voluntad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos dijo: cuando oren todos los días, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del maligno. Es deber entonces del cristiano orar frecuentemente, como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 3:2, para que seamos librados de hombres perversos y malos. Señor, guarda a Colombia de hombres perversos y malos. Todos los días debiera ser ese nuestro ruego. Bueno, cuando uno lee estas imprecaciones de David, pareciera que el hombre fuera un poco vengativo, ¿verdad? Porque miren lo que él pide: que caiga fuego sobre sus cabezas. Pero no. Este hombre no era un hombre vengativo. Tuvo que ir muchas veces a la guerra y matar a los enemigos de Dios, pero una particularidad es que este hombre nunca tomó la venganza por sus propias manos. No, incluso una vez que tuvo la oportunidad de matar a su archienemigo, Saúl no lo hizo. Que sea Dios, pero yo no. Realmente este era un hombre justo.
Pero cuando él ora así, siendo que él meditaba en la ley de Dios de noche y de día, él ajustó sus ruegos a lo que Dios mismo mandó. Miren lo que dice Deuteronomio 32:35. Dice Dios: mía es la venganza y el pago. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Así que el salmista sabe que Dios dijo eso y él ora conforme a la Biblia. Él hace oraciones bíblicas y entonces dice: acuérdate, Dios, de lo que dijiste en Deuteronomio. Mira estos malos y perversos que le hacen daño a tu pueblo. Apresura tu venganza, no la mía, tu venganza contra ellos. Pero esto no significa que él le buscó hacerle el mal a los que le hacían el mal. Él no ruega esto por por el vecino al que le cae mal. No. Él ruega esto es por los adversarios de su reino, que son los adversarios del reino de Dios, los adversarios del reino de Cristo, los adversarios de la iglesia. Él conocía ya de antemano lo que luego el Espíritu Santo inspiró por Pablo en Romanos 12:17-21, cuando dijo: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pablo dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, y esto se relaciona con lo que pide el salmista, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por lo tanto, es posible pedir la venganza de Dios sobre los adversarios del reino de Cristo sin ser vengativos. Es posible, sin ser rencorosos. Y entre más bien le hacemos a los que nos hacen mal, más carbones encendidos caerán sobre sus cabezas, al menos que se arrepientan, al menos que abandonen sus malos caminos. Y esto de pedir a Dios que le pague a los malos conforme a su maldad no es exclusivo del Antiguo Testamento. Hay algunos intérpretes de la Biblia de corte dispensacionalista que dicen: no. Esto de las oraciones imprecatorias son del Antiguo Testamento, de la dispensación de la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia y todo es amor, amor, amor. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo, segunda a Timoteo 4:14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Eso no es imprecación? Claro que sí. En el Nuevo Testamento hay imprecaciones. Pero recuerden, siempre que encontramos imprecaciones, no se trata en casos de conflicto personal, conflicto con mi vecino, conflicto con mi hermano, que caiga fuego del cielo. No, porque Cristo corrigió eso, ¿verdad? Se trata
de pedir el juicio de Dios sobre los que le hacen mal a su pueblo, sobre los que le hacen mal a los pobres, sobre los que le hacen mal a los menesterosos, a las viudas, a los huérfanos, a los más débiles, que la venganza del cielo caiga sobre ellos. Mis hermanos, y ya para concluir, a modo de enseñanzas, aplicaciones y la cristología, aunque ya la he ido dando. ¿Cuándo va a ser el gran cumplimiento de esta oración? ¿Cuándo se va a dar el cumplimiento de esta venganza? ¿Quién se encargará de ejecutar esta venganza contra los malos? Cristo. Y algunos cristianos de hoy día van a decir, ¿cómo? Cristo vengándose. Sí, un día Cristo, el Señor de David, aparecerá en las nubes cuando regrese por segunda vez a esta tierra, y entonces el diablo que engañaba a los hombres, sus huestes de espíritus y todos aquellos que siguieron al diablo y se identificaron con él en sus planes malvados, todos ellos serán destruidos para siempre en la condenación del infierno, en la condenación del lago de fuego, y no escaparán. Entonces todas las oraciones imprecatorias serán respondidas allí, en ese gran día. Los santos serán vengados. Los santos serán vengados, sí. Y nosotros nos vamos a gozar cuando veamos la venganza de Cristo sobre aquellos que se especializaron en el mal en este mundo. Nos vamos a gozar. Miren lo que dice Isaías 1:24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ¡Ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Cuando pedimos, líbranos del maligno o líbranos del mal, estamos diciendo: Dios, cumple lo que tú has dicho, véngate de los adversarios de tu pueblo. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y cuando Juan tiene la visión de la destrucción de la gran Babilonia, que representa el reinado de maldad, de perversión, de oposición a Dios, a Cristo y a la iglesia en el mundo, y a toda clase de contaminación mundana, al final, cuando la destrucción viene sobre todo este sistema de maldad, el Espíritu invita a los santos diciéndoles esto. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado vuestra causa contra ello. Líbranos del mal, implica esto. Véngate, oh Dios. Este salmo es una invitación a seguir las instrucciones de Cristo, a orar el Padre Nuestro de manera completa. Porque casi siempre en nuestras oraciones decimos lo más lindo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, en la tierra. Y el principal, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Y tal vez, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero muy poco, no nos dejes caer en tentación
mas líbranos del maligno. Este es un salmo que amplía el Padre Nuestro en esa última parte. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Recuerden, las oraciones imprecatorias son bíblicas. Sobre el diablo, contra el diablo y contra todos los que le sirven y se oponen al avance del reino de Cristo. Cristo lo enseñó así y ya voy a terminar. Lucas 18, versos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué clamamos a Él día y noche? Lo que clamaba la viuda. Esto está en el contexto de la viuda y el juez injusto, y la viuda todos los días iba donde el juez: hazme justicia. Los cristianos oramos todos los días: Dios, ten misericordia de este mundo, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de los menesterosos de esta tierra y haz justicia. Derrama tus juicios y tu venganza sobre los malos y perversos que aprovechan su fuerza para hacer mal en esta creación, en especial a la iglesia. Qué salmo, ¿verdad? Qué salmo. Esperanza y consuelo, yendo al trono de la gracia. Y esperanza y consuelo al saber lo que pasará con los malos. Amigo que me escuchas, tú eres enemigo de Dios. Has sido adversario de Cristo, porque el que no es con Cristo, contra Él es. Has usado tu lengua para el mal y has craneado el mal contra otros. Dios vengará todas esas cosas. Al menos que seas cubierto por la justicia de Cristo. Y te preguntarás: ¿cómo? Si he sido tan malo. Si pones tu fe en Cristo. Cristo sufrió la venganza de la ira de Dios en la cruz sobre el pecado. Y aquellos que creen en Él no la sufrirán nunca más. Te invito a que pongas tu fe en Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, gracias por este salmo y gracias por tu palabra. Aplícala, oh Dios, a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.